Hubo un hospital en la Ciudad de México que se convirtió en leyenda, La Castañeda, un lugar donde el dolor y la locura se confundían con lo imposible. Entre gritos, abusos y sombras, nació una de las historias más aterradoras que aún hoy se cuentan. Bienvenidos a Narraciones Negras. Dicen que en la Ciudad de México hubo un hospital que marcó a generaciones enteras por su oscuridad, el Manicomio de la Castañeda, un edificio enorme y frío que desde su inauguración en 1910 se llenó de rumores sobre gritos, malos tratos y experimentos médicos. Sus pasillos eran tan largos y lúgubres que parecía que nunca terminaban, y las sombras parecían seguirte a donde fueras. Entre los cientos de pacientes que vivían encerrados estaba José, un joven que no podía comunicarse con palabras. Su mirada perdida y sus movimientos torpes lo hacían blanco de burlas. Pero en realidad, José tenía autismo, aunque en ese tiempo no existía un diagnóstico ni una terapia adecuada, solo castigos y encierros. La mayoría lo ignoraba como si fuera invisible, otros lo trataban con crueldad, pero había enfermeros que juraban que él tenía algo especial, una forma distinta de estar en este mundo. Decían que cuando José se asustaba, ocurrían cosas extrañas, puertas que se cerraban solas, objetos que caían sin explicación, o luces que titilaban como si algo invisible quisiera protegerlo, o simplemente él estuviera conectado con el ambiente. Nadie lo entendía, nadie lo escuchaba, pero en ese silencio José no estaba solo. Cuidaban desde un lugar al que los demás no podían acceder. El verdadero horror no siempre estaba en los pacientes, sino en quienes vestían la bata blanca. En la Castañeda, todos lo sabían. Los pasillos largos olían a humedad y a desinfectante barato. Los galerones donde dormían se cerraban con un chirrido metálico que parecía un grito más. El doctor Pérez era la sombra que recorría esos pasillos con pasos firmes y mirada fría. No se hablaba de compasión en su presencia, solo de castigos. Baños helados en plena madrugada, horas de encierro en cuartos oscuros o gritos humillantes que retumbaban en todo el pabellón. Los pacientes temblaban cuando escuchaban su voz. Los enfermeros evitaban mirarlo a los ojos y fingían que no veían nada. En medio de todo ese infierno estaba José, un joven callado que pasaba desapercibido para la mayoría. Se mantenía en silencio, sentado en un rincón o caminando con pasos torpes. No se metía con nadie, nunca respondía a las burlas y solo bajaba la mirada. Algunos pacientes se metían con él llamándolo mudo o idiota, pero José no levantaba la voz ni la mano. Para Pérez era simplemente un loco más, alguien sin importancia que no merecía atención, ignorado, invisible. Así era visto por quien se suponía debía cuidarlo. Nadie imaginaba que el destino del doctor Pérez y el de ese joven en apariencia inofensivo quedaría unido en los pasillos oscuros del hospital. Aquella mañana el doctor Pérez llegó de malas, como siempre. José estaba sentado tranquilamente en el pasillo cuando Pérez lo vio y sin razón lo pateó. Le gritó que se moviera porque estaban trapeando el piso, pero José no entendió del todo la orden y permaneció quieto. Apenas se incorporó despacio, y en ese instante una cubeta se deslizó sola derramando el agua que hizo que el propio Pérez resbalara y cayera de espaldas, empapado. Todos callaron, y cuando volteó furioso encontró a José sonriendo de oreja a oreja. Esa sonrisa lo hizo enfurecer, pero tuvo que contenerse porque lo esperaba una reunión. Esa misma noche descargó su coraje. Entró al dormitorio, lo jaló de la cama y lo llevó al patio para bañarlo con agua helada. Reía de su incapacidad de hablar, lo empapaba una y otra vez, pero algo distinto ocurrió. Las lámparas comenzaron a titilar. Los focos reventaban lanzando chispas. Las puertas se azotaban con violencia, y se escuchaban lamentos y gritos que parecían venir de ningún lugar. José tiritaba de frío, pero con la mirada suplicaba ayuda. Y en ese momento quedó claro que no estaba solo. Los seres que lo rodeaban habían despertado. La siguiente noche el doctor Pérez entró de nuevo al pabellón de José. Lo tomó del cabello y lo jaló con violencia mientras le gritaba que aún debía pagar por lo de la cubeta. José logró soltarse y corrió a hacerse bolita en un rincón, temblando como un niño asustado. Esa imagen, en lugar de detener al doctor, lo enfureció más. Llamó a los enfermeros y les ordenó arrastrarlo afuera. Lo llevaron hasta los lavaderos donde había una pileta enorme de agua helada. Pérez lo empujó con fuerza contra la orilla. Lo hundía una y otra vez, mientras le golpeaba la cabeza contra el cemento. José pateaba, buscaba aire, pero no podía gritar, solo emitir sonidos ahogados que hacían eco en el lugar. Y entonces ocurrió. El hospital entero comenzó a estremecerse.
Se escucharon puertas que se azotaban solas, lamentos que recorrían los pasillos como un coro de muertos. Las luces parpadeaban y los pacientes empezaron a gritar, histéricos. Golpeando las rejas de sus cuartos, los enfermeros se miraron aterrados. Uno de ellos murmuró que no podía seguir, que había algo ahí. Pero Pérez se burló. Negó todo, los insultó y les ordenó que lo sujetaran más fuerte. Aunque todos sabían que aquello que recorría la Castañeda esa noche no venía de este mundo. Después de lo de los lavaderos, los fenómenos no pararon. Ahora parecían seguir al doctor Pérez, como si el hospital mismo se hubiera vuelto contra él. En su oficina los papeles aparecían tirados en el suelo. Los vasos de café se volcaban solos empapando todo. Varias veces tropezó sin razón alguna y terminó golpeándose con el escritorio, murmurando maldiciones mientras culpaba al personal de descuidos. Pero todos sabían que no eran descuidos. Los pasillos se habían vuelto un campo de batalla invisible donde cada sombra parecía acecharlo. Y aunque intentaba convencerse de que nada ocurría, el patrón se repetía. Cada vez que Pérez maltrataba a José, las cosas se volvían peores. Golpes secos en las paredes, focos que estallaban sobre su cabeza, incluso su bata pareció rota como si alguien la hubiera desgarrado con uñas. Los enfermeros lo miraban con miedo, convencidos de que algo estaba protegiendo a ese muchacho callado al que el doctor no dejaba de castigar. Eduardo, un enfermero joven que había aprendido a moverse con miedo en el hospital por los pacientes agresivos y los regaños de sus superiores, era quizá el único que trataba a José con un poco de compasión. Cuando Pérez lo castigaba dejándole sin comer, Eduardo escondía en los bolsillos un pan duro o unos pedazos de tortilla y se los daba a escondidas. También era él quien se atrevía a limpiar las heridas que José tenía en brazos y espalda con un poco de agua y gasas, hablándole bajito para tranquilizarlo, aunque sabía que José no le respondería con palabras. Esa bondad mínima lo convirtió en el único puente humano que el joven tenía en el pabellón, y también en el testigo silencioso de cosas que no podía explicar. Objetos que se movían cuando José lloraba, sombras que cruzaban las paredes cuando Pérez lo maltrataba. Eduardo veía lo que demás preferían ignorar, y su mirada de asombro, mezclada con miedo, sería la primera en reconocer lo imposible que habitaba en la Castañeda. El hospital entero comenzó a sentirse distinto. Por las noches, se escucharon gritos que no pertenecían a ningún paciente. Se escuchaban también camas de metal arrastrándose de un pabellón a otro, aunque todos estaban cerrados con llave. Sombras que cruzaban los corredores y hacían que algunos enfermeros abandonaran sus rondas muertos de miedo. Los pacientes pedían auxilio porque juraban que algo les atacaba en sus dormitorios, pero los superiores les decían que eran alucinaciones y nadie hacía caso. Sin embargo, los botes de basura se movían solos, las sillas de ruedas rodaban por los pasillos y los susurros eran tan claros que algunos empezaron a responderles. Voces lastimeras que pedían ayuda y lloraban en rincones vacíos. El doctor Pérez fue uno de los primeros en recibir ataques directos. Una noche en las escaleras cayó sin razón alguna, como si alguien invisible lo hubiera empujado, intentando levantarse, pero algo lo mantenía en el suelo. Invisibles manos lo asfixiaban, lo jalaban de los cabellos, sentía mordidas en los brazos, y cuando por fin pudo incorporarse, corrió tambaleante hacia la salida. Pero apenas había recorrido unos metros cuando sintió que algo lo sujetó de los pies. Cayó con fuerza al suelo. Su cabeza rebotó contra el piso helado y antes de reaccionar fue arrastrado por un tramo del pasillo como si una fuerza lo jalara con rabia. Gritaba y pateaba intentando soltarse. Sus uñas se rompieron contra el piso tratando de aferrarse a las ranuras del mosaico. De pronto, esa cosa invisible lo levantó de los tobillos y lo azotó 2 veces contra el suelo. La voz pareció clara y furiosa. Un susurro que venía de ninguna parte y de todos lados. Eres malo, no me toques. Eres malo. Las palabras lo hicieron temblar más que los golpes. Pérez chillaba pidiendo perdón, y de un momento a otro la fuerza lo soltó. Se arrastró jadeando, y con torpeza logró incorporarse. Avanzó tambaleándose, golpeándose contra las paredes. Sus zapatos resonaban como ecos rotos en los pasillos. Llegó a la puerta del pabellón. Estaba atorada como si alguien la sostuviera desde fuera. Los pacientes encerrados empezaron a reír como locos, carcajadas mezcladas con llantos que lo helaron más que el ataque mismo. Pérez golpeó la puerta con desesperación, gritó por ayuda una y otra vez, hasta que escuchó una voz infantil detrás de él. Muy cerca de su oído, Me dolió. La cabeza me dolió. las palabras lo hicieron perder el control. Empezó a gritar como nunca antes, suplicando que lo dejaran en paz. Los pacientes continuaron riendo, llorando, balanceándose en sus camas como si compartieran el mismo secreto, como si supieran que algo ya había despertado. Entonces, un guardia de seguridad que hacía su ronda escuchó los golpes y llegó corriendo.
encontró al doctor abrazado a los barrotes de la puerta, temblando con los ojos desorbitados. El guardia se inclinó y le preguntó si todo estaba bien. En ese instante, el hospital volvió al silencio. Solo quedaba el eco de alguna risa burlona que llegaba en los pasillos. Pérez, jadeando, dijo que sí, que todo estaba en orden. El guardia liberó la puerta, y al abrirla, el doctor salió como alma que lleva el diablo. Sin pensarlo 2 veces, cruzó el umbral y abandonó el hospital esa misma noche, dejando atrás el murmullo de decenas de pacientes que seguían riendo quedo en la oscuridad, convencido de que lo que había vivido eran alucinaciones suyas. Incluso le dijo a los enfermeros que seguramente todos habían exagerado por histeria colectiva. Pero Eduardo lo miraba en silencio, notando los moretones en los brazos del doctor, las marcas que no podían explicarse con un simple tropiezo. Pérez, frustrado, descargó su rabia sobre el más indefenso, José. Lo tomó del cuello de la camisa y lo abofeteó una y otra vez gritándole que ya lo tenía harto. José solo temblaba intentando cubrirse, mientras Eduardo contenía el impulso de intervenir. De repente, el ambiente cambió. Los focos explotaron al mismo tiempo. Los vidrios cayeron en lluvia sobre todos. Las camas empezaron a levantarse del suelo y se azotaban contra el piso con fuerza brutal. Los pacientes que compartían pabellón comenzaron a gritar. Algunos se desgarraban la ropa, se arrancaban mechones de cabello, otros intentaban lanzarse contra el doctor como si hubieran sido poseídos por la misma furia invisible. Eduardo gritó que se apartaran. Los enfermeros entraron corriendo y con trabajo sometieron a los pacientes. El pabellón parecía una zona de guerra. Las sillas volaban contra las paredes y los expedientes volaban y giraban por el aire como hojas atrapadas en un tornado. Pérez retrocedió con el rostro desencajado. Por primera vez comprendió que no era su imaginación, que cada golpe suyo contra José despertaba algo más grande, algo que no entendía. Eduardo lo miró fijamente desde la esquina, con miedo, pero también con una certeza amarga. Ese chico callado, ignorado por todos, no estaba solo, y lo que lo acompañaba era mucho más fuerte de lo que cualquiera en la Castañeda podía controlar. El doctor Pérez, con ojos inyectados de ira, decidió que ya no podía permitir que ese muchacho lo ridiculizara. Ordenó que a José lo llevaran al cuarto de aislamiento, un lugar húmedo y nauseabundo donde las paredes rezumaban moho. Allí lo amarraron con una camisa de fuerza y lo dejaban solo por horas, a veces por días, sin luz, sin agua, sin voz. Y cuando querían disciplinarlo lo sacaban para someterlo a sesiones de electroshock sin anestesia. Los enfermeros temblaban al ver cómo José apenas se movía, pero los focos del pabellón parpadearon como si toda la energía del hospital se concentrara en él. Pérez también lo bañaba de madrugada con agua helada y a chorro de manguera, mientras se reía de su cuerpo tembloroso. José no hablaba, pero sus ojos grandes parecían suplicar algo al vacío, y el vacío respondía. Incluso sedado, amarrado, con la mirada perdida, objetos se movían, camillas se arrastraban solas. Puertas que jamás cerraban de golpe lo hacían con un estruendo que hacía temblar los muros. Enfermeras que caminaban tranquilas eran empujadas como por una mano brutal. Guardias juraban escuchar lamentos que se confundían con risas. Los pacientes lloraban o se carcajeaban sin razón. Eduardo, desde la esquina, vio cómo el hospital se volvía un infierno y comprendió lo que nadie se atrevía a decir. Junto a José, algo más se había despertado, algo que iba a hundir a la Castañeda en la oscuridad absoluta. Esa noche, harto de escuchar rumores, Pérez tomó las llaves y entró al cuarto donde José llevaba horas atado. La penumbra apenas dejaba ver la figura encogida del muchacho. Sin previo aviso, Pérez lo levantó de los cabellos y lo arrojó contra el suelo. Lo pateaba con furia mientras gritaba: ¿Dónde está eso que te protege? ¿Dónde? ¿Dónde está eso que te protege? Cada golpe resonaba en los muros como si el hospital entero lo escuchara. Los enfermeros observaban desde la puerta, inmóviles, con el miedo tatuado en la cara. Ninguno se atrevió a intervenir. Sabían que arriesgaban su trabajo y quizás su vida. José no podía defenderse. Apenas gemía, con los labios partidos y la respiración entrecortada. Su cuerpo temblaba mientras la bota de Pérez lo hundía más en el piso. El doctor se reía, burlándose de su silencio, convencido de que nada lo protegía. Cuando por fin se cansó, lo dejó tirado, sangrando, al borde de la inconsciencia. El pasillo quedó en un silencio insoportable, un silencio denso que helaba la sangre. Era un silencio previo a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la Castañeda. Los enfermeros creyeron que todo había terminado. José apenas respiraba, con la piel amoratada y los ojos cerrados. Pérez salió del pabellón sonriendo satisfecho. Ya les resolví el problema. Lárguense a trabajar, dijo con burla.
pero en cuanto la puerta se cerró detrás de él, un lamento gutural surgió de la oscuridad. Profundo, inhumano. Un estruendo retumbó en las paredes y voces desconocidas comenzaron a clamar venganza. Su eco atravesó pasillos y habitaciones, helando la sangre de pacientes y enfermeros, quienes intentaron huir, pero las puertas no se movían. Algo invisible las mantenía cerradas con una fuerza brutal. Pérez se detuvo en seco. Por primera vez el miedo se reflejó en sus ojos. Giró para escapar, pero una mano invisible lo sujetó del cuello y lo lanzó al suelo. Boqueaba aterrado, mientras dentro del cuarto, José, aún inconsciente, comenzó a levantarse lentamente, suspendido por fuerzas que no pertenecían a este mundo. José abrió los ojos, respiraba con dificultad y apenas veía a través de la hinchazón de los párpados, pero había en su mirada una calma extraña. Se incorporó lentamente, mientras su cuerpo magullado parecía no pesarle. Alrededor, todo comenzó a convulsionar. Las paredes crujían como si el edificio fuera a partirse en dos. Las camas se movían solas chocando contra las paredes. Los focos estallaban en cadena iluminando los pasillos con destellos violentos. Los pacientes gritaban, aullaban, los enfermeros lloraban y suplicaban perdón. Incluso los más incrédulos caían de rodillas, rogando por clemencia. Entre las voces desesperadas estaba Eduardo, que trataba de acercarse a José llamándolo con miedo y compasión. Pero las presencias no se calmaban, no se detendrían hasta que el dolor y la humillación de José fueran vengadas. Los enfermeros eran jalados por fuerzas invisibles, sus cabellos arrancados en mechones, sus rostros abofeteados por manos que no podían ver. Voces burlonas susurraban cerca de sus oídos. Y después reían como dementes. Ellos gritaban pidiendo perdón, suplicando que lo soltaran, pero las presencias no atendían a su ruego. Mientras tanto, los pacientes, esos que tantas veces habían sido víctimas, estaban extasiados. Reían, aplaudían, como si celebraran al fin que el hospital nunca les dio. En medio de ese caos, el doctor Pérez corría desesperado por los pasillos interminables. Pero no había salida. Cada puerta se cerraba, cada esquina lo llevaba al mismo lugar. De pronto algo invisible lo jaló de los pies y lo arrastró por el suelo, golpeándolo contra las paredes, levantándolo en el aire y azotándolo de nuevo. Sus gritos eran desgarradores. Sus ropas se rompían en jirones, sus brazos y piernas sangraban al chocar con los muros. Suspendido en la oscuridad suplicaba perdón. José, perdóname. José, perdóname. Ya basta. Chillaba con la voz quebrada, pero José solo lo miraba, de pie, tranquilo, rodeado por la fuerza invisible que lo protegía. El doctor fue arrastrado hasta los lavaderos, esa pileta donde tantas veces había castigado a un joven indefenso. Ahora era su propia condena. Las aguas se levantaron como garras y lo sumergieron una y otra vez. Lo ahogaban, lo soltaban, lo volvían a sumergir. Hasta que, semi-inconsciente, fue levantado en el aire frente a todos. Enfermeros y pacientes lo vieron temblar como un muñeco de trapo. José lo miraba con esa inocencia que nunca había perdido. Entonces se escucharon los crujidos, sus huesos torciéndose en direcciones imposibles, su cuerpo quebrándose bajo una fuerza que no era de este mundo. Y después, con violencia brutal, fue arrojado contra el suelo, quebrado y quedando inerte frente a todos los testigos. Años después, los pasillos de la Castañeda siguen cargados de ecos. Enfermeros que aún recuerdan aquellos días y visitantes curiosos aseguran ver la silueta del doctor Pérez caminando tambaleante, con la bata hecha jirones, gritando como si todavía estuviera siendo castigado, atrapado en un tormento eterno, pagando cada una de sus culpas en el mismo sitio donde sembró dolor. José, en cambio, desapareció misteriosamente. Nunca nadie volvió a verlo. Algunos pacientes decían que su cama quedó vacía de un día para otro, como si se hubiera desvanecido sin dejar rastro. Con el tiempo, se corrió el rumor de que su espíritu se había fundido con el hospital mismo, como un guardián silencioso que veía a los inocentes. Otros, más piadosos, aseguraban que fue llevado a un lugar mejor, un sitio donde ya nadie podía hacerle daño, donde finalmente encontró la paz que en vida le negaron. Lo único cierto es que desde entonces, la Castañeda quedó marcada para siempre como un lugar donde los muertos aún caminan, y el sufrimiento nunca se borra.
Algunos dicen que los muros de la Castañeda todavía guardan los gritos de quienes ahí murieron, y que entre sus pasillos aún se escucha al doctor pagando sus culpas, porque hay lugares donde el sufrimiento nunca termina. Si te gustó esta narración, puedes compartirla. Recuerda que te puedes suscribir y activar las notificaciones para que recibas más relatos. Escucha lo que habita en las sombras, en Narraciones Negras.